Bueno, muy buenas tardes para todos. El día de hoy el seminario trata acerca de los trasplantes corneales y de la queratoprótesis. El tejido corneal es el tejido que es o que ha sido trasplantado con mayor frecuencia en el mundo y es uno de los tejidos que tiene menos tasa de rechazo al ser trasplantado. Por esta razón, es de los trasplantes más frecuentes realizados en todo el mundo. Los trasplantes corneales han evolucionado desde su inicio en 1905, donde se comenzaron a hacer trasplantes corneales de profundidad total, hasta lo que se conoce actualmente como hasta lo que se conoce actualmente como son los trasplantes lamelares o solamente de la capa de la córnea que está afectada. Todos estos avances se deben a que han avanzado los conocimientos acerca de la anatomía corneal, los instrumentales quirúrgicos y los equipos de visualización han ido evolucionando de la par a las nuevas técnicas quirúrgicas. Entonces, bueno, en líneas generales, los trasplantes tienen sus indicaciones. Dentro de ellos tenemos que los trasplantes pueden ser terapéuticos, para sustituir o para solucionar alguna enfermedad o alguna patología, tectónicos para dar soporte en algunos casos que ya vamos a mencionar, o el trasplante corneal con función óptica. Esa es una de las clasificaciones según su función, pero según su espesor o su profundidad, los trasplantes pueden ser penetrantes cuando se trata de trasplantar todo el tejido corneal o todo el espesor corneal, o lamelares cuando solamente se trasplanta una capa de la córnea. Dentro de los trasplantes lamelares, a grosso modo, tenemos los trasplantes lamelares anteriores y posteriores. Entonces, aquí tenemos un flujograma que me pareció bastante interesante acerca de cómo podemos ofrecer el trasplante de córnea a nuestros pacientes. Entonces tenemos, por ejemplo, un paciente, ok, tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene una opacidad corneal de espesor total con un endotelio de mala calidad. Entonces, bueno, solamente para este tipo de pacientes tenemos dos opciones. Si el paciente no tiene cataratas, pues la solución es una queratoplastia penetrante. Y si el paciente tiene cataratas, pues la solución para este paciente sería una queratoplastia penetrante con una cirugía de cataratas combinadas, lo que se conoce como un triple procedimiento. Ahora bien, si el paciente tiene opacidades estromales anteriores o posteriores, perdón, estromales anteriores y estromales posteriores, ¿sí? Tenemos otras opciones, se nos abren otra lista de opciones. Entonces si tenemos un paciente con opacidades estromales anteriores, pero con un endotelio en muy buen estado, depende de la profundidad de esta opacidad, podemos hacer una queratoplastia lamelar anterior profunda, semiautomatizada, eh, o podemos hacer una queratoplastia lamelar anterior profunda. En el caso de que tengamos un paciente en el que tengamos una córnea descompensada porque tiene un mal endotelio, pero por ejemplo tiene un espesor estromal o un estroma sin cicatrices, pues se abren las opciones de los trasplantes endoteliales. Pero si por el contrario este paciente con mal endotelio también tiene cicatrices estromales anteriores, pues la opción es la queratoplastia penetrante. Entonces, este flujograma nos da como una idea de cómo manejar todas estas cosas y las indicaciones de los trasplantes corneales. En cuanto a las indicaciones para la queratoplastia penetrante, tenemos que se hace o se realiza en casos de queratoconos, en casos de un injerto fallido, en casos de edema corneal pseudofágico,
cicatrices corneales, distrofias corneales, edema corneal afáquico, queratopatía por herpes simple, traumas, infecciones y distrofias estromales. En este caso es súper importante seleccionar a los pacientes muy cuidadosamente para saber cuál es como el paciente ideal para este tipo de casos. Entonces, la edad aquí sí juega un papel bastante importante, ya que mientras mayor es el paciente, su sistema inmune no reacciona de una manera tan agresiva a el injerto donante y por esto las posibilidades de rechazo disminuyen conforme aumenta la edad del paciente. Es súper importante también al momento de seleccionar el paciente para realizar el trasplante, que si son pacientes que presentan queratuveitis herpética o alguna enfermedad inflamatoria o autoinmune, es importante que ésta se encuentre, por ejemplo, en remisión durante por lo menos 3 meses antes de realizar el procedimiento. Es súper importante también tratar las patologías concomitantes que puedan tener estos pacientes. Por ejemplo, si el paciente sufre de ojo seco, es súper importante manejar esto antes de realizar el trasplante, ya que un ojo seco maltratado, una alergia ocular que no ha sido tratada puede llevar o puede conllevar riesgos de rechazo del trasplante. De igual manera, si el paciente tiene alteraciones palpebrales, es súper importante que sean eh, solucionadas antes de realizar el trasplante corneal. Y si por el contrario el paciente tiene, por ejemplo, deficiencia de las células limbares, sería buena opción hacer primero un trasplante de células limbares y posteriormente realizar la queratoplastia penetrante. De igual manera, es súper importante el manejo de la presión intraocular en estos pacientes. Pacientes que tengan glaucoma o que tengan o manejen presiones intraoculares elevadas, es súper importante que vayan muy, muy controlados al momento de la cirugía, igual que aquellos pacientes respondedores a esteroides, ya que su presión debe estar en niveles óptimos para poder realizar tanto el procedimiento, así como poder eh, reaccionar de buena manera a todos los medicamentos que implica el postoperatorio de las queratoplastia. Es de vital importancia también el control de la infección. Para esto es necesario la eliminación de cualquier residuo de las pestañas, del borde de las pestañas. Entonces, estos pacientes que tienen blefaritis o que tienen cualquier acúmulo de sustancias o de detritos que puedan contaminar, es importante que tratemos esto. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos de endoftalmitis en estos pacientes generalmente se deben a microorganismos presentes en la flora periocular. Al momento de la cirugía, las pestañas deben estar aisladas, completamente drapeadas, para que no tengan contacto con el ojo durante el momento de la cirugía. Y se ha determinado que la aplicación de solución de povidona yodada al 5%, una gota aplicar una sola gota y luego lavarla muy bien, pues disminuye en gran medida el riesgo de endoftalmitis. Por otro lado, el control de la presión intraocular es súper importante, como ya lo mencionaba antes, el control óptimo del glaucoma en los pacientes que padezcan de esta patología, igual el control óptimo de la presión intraocular. Es importante también realizar o que el paciente tenga una cinesia completa, que los músculos extraoculares no generen una presión extra que pueda complicar un poco la situación durante la cirugía. Y se recomienda la compresión ocular con un masaje digital o con un balón de Honan unos minutos previo a la cirugía para disminuir la presión del globo ocular como tal. En cuanto a la protección del cristalino o a la gestión del cristalino, si es un paciente al que solamente se le va a realizar la queratoplastia penetrante, pues debe usarse pilocarpina al 2% en pacientes fáquicos para que la pupila se cierre muy bien y mantenga todo el contenido de la cámara posterior en su lugar. Y si por el contrario es una cirugía combinada en la que también debe hacerse cirugía de cataratas, pues la pupila debe estar dilatada. En cuanto a la técnica quirúrgica,
Es una cirugía que debe hacerse paso por paso, como todas las cirugías oftalmológicas, tener mucho detalle en cada uno de los pasos. Hay que hacer un correcto marcado de la superficie corneal, una correcta medición de la superficie corneal del huésped y de la superficie y del injerto. Por lo general se recomienda que el injerto tenga 0,25 milímetros, o sea, 0,25 milímetros más grande que la trepanación que se hace en la córnea del huésped. Entonces, bueno, una vez realizado el marcaje, se realiza la trepanación y esta debe hacerse con mucho cuidado de manera de que al penetrar a cámara anterior nos demos cuenta y retiremos el trépano con delicadeza y con gentileza. Colocamos un poquito de viscoelástico y continuamos la resección del botón corneal con la ayuda de tijeras o tijeras curvas de córnea y se hace de forma manual hasta completar la trepanación de la córnea. Posteriormente, pues el botón corneal donante ya debe estar previamente cortado del diámetro preestablecido. Y comienza la colocación de los puntos de sutura. Entonces, los puntos más importantes de sutura en este caso son los 4 puntos cardinales. Comenzaremos con el punto de hora 6. Este va a ser el punto. Este punto debe tener una profundidad de aproximadamente el 90% del espesor corneal y debe ser o debe tener la misma longitud en cuanto a la distancia, o sea, la misma distancia en cuanto al sitio de entrada como al sitio de salida para que sea un punto que no genere tanto efecto estigmático. Entonces, bueno, como ya les decía, el punto más importante es el punto de hora 6, el punto de hora 12, el punto de hora 3 y el punto de hora 9. Una vez que se realiza el punto de hora 6, y se coloca la sutura en su lugar, se realiza el punto de hora 12. Es importante que nos fijemos aquí que exista igual cantidad de tejido hacia un lado que hacia el otro, lo que quiere decir que el botón corneal está bien posicionado y no va a generar un mayor efecto astigmático. Entonces, bueno, vamos a adelantar aquí un poco el video. No lo puedo adelantar. Bueno. Aquí posteriormente pues se completan los 4 puntos cardinales y se van a completar con puntos individuales hasta terminar la circunferencia total. Por lo general se colocan de 8 a 12 puntos, pero en algunos casos en los que exista fuga de la herida o que se vea que algunos puntos están quedando muy apretaditos o muy flojitos, pues depende de cómo se vaya dando la cirugía, pues se ve la necesidad de colocar uno o más puntos. En caso de fugas que sean un poco rebeldes, que ameriten más puntos de lo habitual, pues se puede realizar un punto o una sutura en X y va a ayudarnos bastante con este tema. En cuanto a los tipos de suturas, pues tenemos las suturas interrumpidas. Estas suturas tienen la ventaja de que si por alguna razón pues llega a romperse alguno de estos punticos, no va a ocasionar dehiscencia de toda la herida quirúrgica, sino de un punto que puede retomarse si estamos en un periodo temprano o dejarse así y manejar de cierta manera el astigmatismo. Por otra parte, esta sutura también tiene la ventaja de que podemos soltar algunos puntos en el caso de que exista, por ejemplo, vascularización del limbo esclerocorneal, entonces allí retiramos los puntos. Los puntos deben estar completamente incluidos, ya que si no están incluidos, pues primero pueden generar conjuntivitis papilar gigante, que puede erosionar eh, y dañar este botón corneal que en los primeros días de su curación o de su cicatrización tiene un epitelio muy, muy inestable. Por otra parte, también deben estar los puntos deben estar bien incluidos para evitar
eh, que tenga allí una puerta de entrada para infecciones. Otra de las técnicas es la sutura continua única, en la que se realiza una sutura continua que tiene la ventaja de que se puede redireccionar, o si algún punto o algún sitio o alguno de los cuadrantes queda muy ajustado, pues se puede redireccionar la tensión para de esta manera mantener como una tensión más uniforme. La ventaja de esta técnica es que puede ser menos astigmática porque te da como la libertad de jugar un poco con lo que es el manejo del astigmatismo. También tenemos las suturas continuas dobles, que esta pues tiene la ventaja de que a pesar de, al igual que ser antitorque, pues tiene la ventaja de tener dos suturas, que si alguna de ellas llega a romperse, pues tenemos el refuerzo de la otra. Y las suturas mixtas, donde tenemos suturas interrumpidas y suturas continuas, que pueden ser simples o dobles. Entonces, bueno, aquí como les mencionaba anteriormente, en el caso de que sea una sutura continua única, se puede un poco jugar con la tensión ejercida por la sutura, y entonces en estos casos para alinear el astigmatismo, pues llevamos o movemos los puntos desde el sitio de menor tensión hacia el sitio de mayor tensión o de mayor encurvamiento, para de esta manera redistribuir las fuerzas sobre la córnea. En cuanto al manejo postoperatorio de estos pacientes, debemos hacer o el manejo postoperatorio de estos pacientes se hace en casos de que sean pacientes no complicados, que todo vaya marchando de la manera esperada. Los controles deben hacerse en el primer día, a la primera semana, a las 2 semanas, luego al mes, a los 2 meses, a los 3 meses y posteriormente cada 2 a 3 meses durante el primer año. Entonces, en las 24 horas iniciales, todos los esfuerzos de nuestra consulta deben estar orientados al mantenimiento de la integridad de la herida. Es decir, tenemos que ver que nuestra herida no tenga fugas, que nuestra cámara anterior esté completamente formada, que no tenga dehiscencia de algún punto de sutura, que los puntos estén completamente incluidos para evitar cualquier molestia futuro para el paciente. Tenemos que estar enfocados también en la prevención de infecciones. Se recomienda el uso de antibiótico-terapia tópica de amplio espectro inicialmente, eh, y también de antibiótico-terapia posterior al acto quirúrgico, antibiótico-terapia que cubra la flora periocular o los gérmenes grampositivos, que son los principales gérmenes que se encuentran en la superficie ocular del paciente. Debe usarse terapia antiglaucomatosa de forma profiláctica para controlar las posibles elevaciones de la presión intraocular. Para mayor comodidad del paciente, para que no sienta tanto dolor, en algunos casos se recomienda el uso de AINES y de midriáticos para disminuir el espasmo del músculo ciliar. En caso de que sea un paciente con antecedente de keratitis herpética, aunque esté este paciente que se ha trasplantado no tenga la enfermedad activa en ese momento, pues debe administrarse aciclovir de forma profiláctica. Y en pacientes con alteraciones inmunológicas o que tengan un mayor riesgo de rechazo o un alto riesgo de rechazo, pues podemos hacer uso de azathioprina, ciclosporina, tacrolimus para mantener un poco la situación un poco más controlada. En los primeros 7 días de la cirugía, o sea, desde el día 1 hasta la primera semana, eh, todo el esfuerzo debe estar orientado hacia el restablecimiento del epitelio corneal. Durante esta semana, esta córnea o este botón corneal va a reepitelizar. Y esta repitelización se hace a expensas de un epitelio que es muy frágil, muy débil, y entonces debemos cuidar de que no tenga lesiones epiteliales recurrentes para algún parpadeo, por algún punto, que no permita una adecuada cicatrización. De igual manera, aquí vamos a mantener un control óptimo de la inflamación. Vamos a seguir usando la antibiótico terapia hasta que este epitelio esté completamente intacto.
Una vez que el epitelio esté intacto, ya haya reepitelizado por completo, entonces se retiran los antibióticos, ya que los antibióticos, pues, de cierta manera generan cierto grado de toxicidad corneal y no necesitamos tener tantos medicamentos allí en este momento porque necesitamos que este injerto progrese y se acople de forma adecuada. Este es el momento para tratar cualquier complicación operatoria, sobre todo los casos de endoftalmitis, comienzan a verse durante la primera semana. Entonces, esta consulta es como súper importante para evidenciar que todo vaya marcando de la manera correcta y de que no tengamos alguna complicación mayor. Posteriormente viene el periodo desde la primera semana a los primeros 3 meses. En este periodo, el injerto cambia muchísimo, todas las características del injerto cambian muchísimo y suceden varias cosas importantes. Aquí debemos seguir manteniendo la prevención del rechazo con el uso de esteroides tópicos, preveniendo la infección. En este caso o en este periodo es el momento de tratar el edema macular cistoide en caso de que aparezca y es el momento ideal para hacer el manejo temprano del astigmatismo corneal. Como ya lo mencionamos antes, bien sea con el retiro de algunos puntos en las zonas de mayor tensión o en la rotación de la sutura, la distribución de las tensiones en la sutura continua. Y ya en el paciente que tiene un postoperatorio mayor a 3 meses, pues aquí todos los enfoques están destinados a la rehabilitación visual del paciente. Así el injerto esté perfecto, esté transparente, esté bien acoplado, de nada sirve si queda, por ejemplo, con 10 dioptrías de astigmatismo. Entonces, es importante que el paciente se sienta cómodo y que sienta que a pesar de que fue una cirugía exitosa desde el punto de vista anatómico, pues también sea funcional, sea exitosa desde el punto de vista funcional para el paciente. Dentro de las complicaciones intraoperatorias, podemos tener mal centrado del injerto, una trepanación irregular, daño al cristalino, daño del tejido donante al momento de la trepanación o de la colocación de los puntos, hemorragia y derrame coroideo, que esta es una de las complicaciones más temidas, el encarcelamiento del tejido del iris en la herida, lo que va a provocar sinequias anteriores, la presencia de vitro en la cámara anterior y dentro de las complicaciones postoperatorias, pues tenemos la fuga de heridas, la presencia de glaucoma postoperatorio, la presencia de endoftalmitis, insuficiencia endotelial primaria, efectos epiteliales persistentes, la queratitis microbiana o un fracaso tardío del injerto. En cuanto a los trasplantes lamelares, pues ya les había mencionado que tenemos los trasplantes lamelares anteriores y posteriores. Sin embargo, aquí nos vamos a referir a los 3 tipos de trasplantes que son más comúnmente realizados. Entonces, dentro de los trasplantes lamelares, tenemos el lamelar anterior y dentro de todos los tipos de trasplantes lamelares anteriores, el más realizado es la queratoplastia lamelar anterior profunda o por sus siglas en inglés, DALC. Y entre los trasplantes lamelares posteriores tenemos la queratoplastia endotelial con extracción de DSM, que es el DISEC, o la queratoplastia endotelial automatizada con extracción de DSM. Y la queratoplastia endotelial con membrana de DSM, que es el IMEC. Entonces vamos a comenzar con la queratoplastia lamelar anterior profunda. Las indicaciones, como para cualquier trasplante, pues tiene indicaciones para hacer un trasplante tectónico o un trasplante óptico. Si se realiza un trasplante tectónico, pues se puede realizar en casos de DSM-TCL, en casos de degeneración marginal pelúcida, en casos de degeneración marginal de TER bien avanzada, úlceras de Morin y otras enfermedades periféricas. Entonces, este tipo de trasplantes, o en este caso, los trasplantes se hacen, como lo hablamos en el seminario anterior, se hace realizando ciertas incisiones periféricas donde se va a colocar o donde se va a colocar el tejido para dar y ganar soporte a este soporte y estructura a esta córnea. En caso de que su indicación sea óptica, se
se realiza en pacientes con trastornos clásicos como queratocono o queratotoro, en casos de pacientes con cicatrices, bien sea por traumatismos, por quemaduras, eh, en casos de pacientes con distrofias, en casos de pacientes con degeneraciones, en casos de pacientes con ectasias post-LASIK, pacientes que tengan pterigion recurrente avanzado, que hayan dejado una gran huella y en casos de ciertas circunstancias especiales. La indicación terapéutica es en el caso de los dermoides y algunos tumores donde pues, se retira la trepanación del tejido anterior, pues se retira directa de una vez el quiste dermoide o algunos tumores que puedan presentarse en la superficie de la córnea en casos de masas inflamatorias o en casos de perforaciones. Y cosméticos en el caso de opacidades corneales. Entonces aquí en este caso lo que se hace es que se retira la porción del estroma anterior y si queda alguna huella o alguna marca, pues simplemente se tiñe la interfaz con más o menos como del color del iris del paciente y de esta manera da una apariencia un poco más estética. Las contraindicaciones para la queratoplastia lamelar anterior profunda son bien establecidas y son aquellos casos donde pueda existir rupturas de la membrana de SM, como es el caso del hidrox corneal, o en aquellos casos donde el endotelio no es de muy buena calidad, porque de nada vale realizar un trasplante anterior cuando el endotelio no va a permitir unos buenos resultados. En estos casos tenemos la distrofia endotelial de Fuchs y otras distrofias. Los beneficios de esta técnica con respecto a la queratoplastia penetrante en el caso de que esté indicada es la mejor supervivencia del injerto a largo plazo, no tiene fracasos tardíos, tiene complicaciones mínimas relacionadas con el uso de los esteroides, tiene un seguimiento postoperatorio mucho más sencillo, se puede utilizar una córnea de menor calidad y se pueden hacer injertos más grandes cuando sea necesario, sin riesgo al rechazo postoperatorio. Entonces, bueno, para realizar esta técnica se utiliza la técnica de la gran burbuja o la Big Bubble, en la que se realiza un plano de clivaje con aire y de esta manera podemos disecar inicialmente una parte estromal anterior que toma estromas anterior superficial y medio. Posteriormente se realiza nuevamente la inyección de aire y esto nos va a separar el endotelio y la capa de SM del estroma posterior. Entonces aquí podemos ver como una vez realizada la burbuja de aire y retirada la primera capa de estroma, pues tenemos aquí la segunda capa de estroma en la que vamos a colocar a inyectar viscoelástico para separar un poco estas estructuras y de esta manera poder retirar por cada uno o por los o poder retirar los cuatro cuadrantes y de esta manera tener un lecho donde se encuentre la membrana de Descemet y el endotelio y trasplantar solo la parte anterior. Y bueno, esta se fija con suturas posteriormente. Aquí tenemos entonces el video de la técnica quirúrgica donde se realiza primeramente el marcado o la trepanación inicial con la profundidad inicial deseada, que normalmente la profundidad de corte se encuentra entre 130 y 450 micras. Fíjense cómo el cirujano avanza eh, la inyectadora, la aguja. Primero reconoce la profundidad en la que desea realizar esta burbuja y pues avanza la aguja para realizar este primer clivaje con, y realizar la burbuja de aire.
Entonces, bueno, vamos a ver si puedo adelantar aquí el video. Ah, bueno, aquí ya está realizando. Verifica nuevamente la profundidad en la que desea realizar el clivaje con aire y vuelve a introducir la aguja para poder hacer la burbuja grande. Entonces allí sí ya logra un plano de disección casi completo y comienza a retirar la parte del estroma anterior, lo retira por completo, se asegura de que se complete hasta los bordes de la trepanación inicial. Aquí lo completa con tijera. Previamente, en la cámara anterior, hay burbujas de aire que se utilizan como, se utilizan como una imagen especular para saber que estamos como en el plano ideal o en la profundidad indicada sin perforar la cámara anterior. Aquí nuevamente realiza un segundo clivaje y procede a retirar el tejido estromal restante. Aquí se ayuda con la cánula, primero para separar un poco el espacio, y segundo, a través de ella poder realizar el corte de los cuadrantes. Entonces la coloca elevándola hacia arriba y realiza el corte de los cuadrantes o este corte inicial para retirar los 4 cuadrantes restantes con la ayuda de un bisturí. Y bueno, posteriormente los retira y posteriormente, una vez que ya ha quedado el lecho residual, coloca su botón corneal. En cuanto a las complicaciones de este procedimiento, pues tenemos la formación de una pseudocámara anterior o de una doble pseudocámara anterior. Aquí podemos ver en esta imagen cómo se ven dos cámaras anteriores. eh, y esta imagen corresponde a esta fotografía de este paciente. También dentro de las complicaciones se encuentra el rechazo del injerto del estroma corneal, neblina en la interfaz, dehiscencia del injerto, recurrencia de la patología original, los pliegues en la membrana de Descemet, queratitis en la interfaz, daño al músculo del esfínter del iris, que produce un bloqueo pupilar, y bloqueo pupilar bien sea por la presencia de aire en la cámara anterior. En cuanto a la queratoplastia endotelial, realmente la tecnología y los trasplantes de córnea han avanzado hasta el punto en que se puede trasplantar solo la capa endotelial en los casos en los que la única capa dañada o afectada sea el endotelio corneal. Entonces tenemos varias técnicas, dentro de ellas dos técnicas que han sido revolucionarias y son las principales técnicas usadas hoy en día, que son la DISEC y la DIME. En la DISEC se trasplanta, se retira la membrana de Descemet y el endotelio del huésped y se sustituye por endotelio, membrana de Descemet y estroma posterior del
del donante. Y en la DIMEC se sustituye membrana de Descemet y endotelio por membrana de Descemet y endotelio del donante. Entonces, esta es un poco más especializada, el injerto es mucho más fino, es más delicado y es una cirugía que requiere de una mayor técnica quirúrgica para poder eh, mantener o preservar la salud de esta capa trasplantada. En cuanto a la DISEC o la queratoplastia endotelial automatizada con extracción de DSMET y la queratoplastia endotelial con extracción de DSMET, pues la diferencia es que una se realiza de forma manual, como vemos aquí, y en la otra, la córnea del donante, pues no es trepanada de forma manual, sino de forma automatizada con el uso de un microqueratomo especial para esto. Entonces, bueno, vemos aquí que esta capa es de un grosor eh, mucho mayor, no tiene solamente endotelio y membrana de Descemet, sino que también cuenta con un poco de estroma posterior. Al momento de realizar la queratoplastia endotelial automatizada, pues al usar un microqueratomo, pues tenemos ya capas que tienen un grosor preestablecido, un grosor predeterminado, y se pueden clasificar en injertos nanofinos de 15 a 49 micras, ultrafinos de 50 a 99 micras, delgadas de 100 a 149 micras y el grosor convencional de esta capa que es de 150 a 250 micras. En cuanto a la técnica quirúrgica, inicialmente se comienza realizando un túnel, posteriormente se realiza una paracentesis, se realiza el correcto marcado de la córnea con un trépano para de esta manera saber de qué forma y qué diámetro vamos a realizar nuestra desematorrexis. Entonces introducimos a través de esta incisión autosellante un Sinski invertido y esto nos va a ayudar a hacer la desematorrexis o a retirar la des. Entonces se va haciendo con mucho cuidado, se va a dirigir el Sinski por todo el borde del, del trépano previamente marcado o del tamaño del donante que previamente está preestablecido y de esta manera posteriormente se continúa con la extracción de la DSMET y el endotelio. Entonces fíjense que es súper importante delimitar muy bien el área para proceder con la extracción de la membrana de DSMET y el endotelio. Entonces ya lo hizo de este lado, viene a hacerlo ahora de este lado, del lado opuesto, y continúa de esta manera la circunferencia hasta terminar. Posteriormente procede a retirar el tejido que va a ser trasplantado. Fíjense que aquí pues lo va llevando poco a poco hasta extraerlo en su totalidad. Aquí en este paso hay que ser bastante cuidadoso, no ser muy agresivos para solamente extraer el tejido indicado. Poco a poco lo va plegando, lo va retirando. Fíjense que allí se ve perfecto pues todo el movimiento que va haciendo. Y esta que quizás es la parte un poco más compleja, pues lo va haciendo con mucho cuidado hasta que logra retirar el tejido.
Allí revisa, verifica que haya salido completo, ve que faltó un poco y regresa a retirar lo que estaba faltando allí. Posteriormente se hacen unas incisiones que nos van a ayudar a evitar que se quede cierto aire o líquido en la interfaz entre entre el tejido donante y el hueso. Se penetra cámara anterior, se abre completamente el túnel y se toma el injerto corneal por el lado estromal. Fíjense que aquí tenemos la cara estromal, está plegada y las dos caras de la pinza agarran el injerto por el lado estromal. Y con ciertas técnicas de arrastre, de golpeteo, de arrastre y de empuje, se va aplicando el injerto en su lugar y ahí ya quedó en su sitio. Posteriormente se hace un punto de seguridad, se coloca una burbuja de aire que va a permitir que disminuir la interfaz entre el injerto y el huésped. Y bueno, ya la bomba endotelial comienza a hacer su trabajo durante las primeras 48 horas. Se realiza como un masaje o un posicionamiento por la parte externa para poder retirar cualquier cosa que haya, eh, cualquier cantidad de aire o líquido que haya quedado allí en la interfaz y a posicionar bien el injerto al lecho del huésped. Este paciente es un paciente de la doctora Benavides en su postoperatorio. Fíjense que allí pues todavía tiene la burbuja de aire en cámara anterior. En cuanto a las complicaciones de este procedimiento, tenemos la dislocación del injerto. En este caso, si al, al momento de visualizar al paciente nos encontramos con que el injerto está dislocado o no se encuentra correctamente posicionado, pues se puede llevar nuevamente a quirófano y colocar nuevamente una burbuja de aire. Otra de las complicaciones es el fracaso primario del injerto, el rechazo, la pérdida de las células endoteliales. Normalmente se estipula que la pérdida anual en este tipo de trasplantes es de aproximadamente 110 células por milímetro cuadrado al año. Y bueno, los candidatos para esta técnica bueno, ya vamos a pasar a la técnica que es el otro trasplante endotelial, que es la queratoplastia endotelial con membrana de Descemet, como les estaba explicando. Esta técnica es un poco más delicada, el tejido trasplantado es mucho más delgado y debe teñirse con azul para poder tener una adecuada visualización porque es muy delgadito. Entonces, los casos o los buenos candidatos para esta queratoplastia endotelial son los pacientes con distrofia endotelial de Fuchs, distrofia de membrana polimorfa posterior, distrofia endotelial hereditaria, queratopatía ampulosa, síndrome endotelial iridocorneal y queratoplastias endoteliales fallidas. Entonces, bueno, aquí en este video podemos observar que están colocando el donante, la córnea del donante, el injerto del donante, mediante un inyector. Este se encuentra previamente teñido con azul tripán y bueno, eh, se determinó su diámetro previamente antes de realizar la cirugía. Y hay muchas técnicas o diferentes técnicas para lograr que este injerto se desenrolle de manera adecuada. Entonces, pues hay técnicas de golpeteo, se coloca cierta cantidad de solución salina balanceada, se realiza masaje exterior, se realiza arrastre para permitir que este injerto se despliegue por completo y pueda ser posicionado en su sitio definitivo. Entonces allí, bueno, todavía queda un plieguecito aquí. El cirujano se ayuda con solución salina balanceada, eh, empuja posteriormente el injerto desde la parte externa de la córnea
Y bueno, aquí tenemos las formas en cómo puede presentarse el injerto una vez que se inyecta y las maneras en las que podemos o dónde podemos golpear para que desde la parte externa para poder desenrollar este injerto. Luego también tenemos la queratoprótesis. La queratoprótesis, como su palabra lo indica, es un dispositivo protésico para sustituir todo el tejido corneal, que por lo general este tejido corneal es un tejido que se encuentra en muy mal estado. Son pacientes en los que el lecho pericorneal, por decirlo así, no garantiza una buena supervivencia del trasplante. Es por esta razón que se utilizan las queratoprótesis. Tenemos entonces las queratoprótesis temporales. Estos son dispositivos que, como su palabra lo indica, se usan de manera temporal al momento de realizar, por ejemplo, eh, combinada, una cirugía combinada con cirugía de vitrio y retina y una cirugía de trasplante corneal. Entonces, como necesitamos tener una adecuada visualización, pues, y una adecuada presurización, pues se coloca este tipo de queratoprótesis suturadas a la esclera o al remanente de córnea para poder realizar la cirugía, la vitrectomía o la cirugía de retina que se esté realizando de buena manera. Inicialmente se creó la prótesis de Landers. Esta pues tenía la peculiaridad o digamos que la dificultad de que no permitía una buena visualización de la retina periférica. Entonces, bueno, esta se modificó a lo que es la prótesis de Landers modificada, en la que ya no consta de un cilindro posterior pegado al plato inicial, sino que bueno, permite una visualización mejor de la retina periférica. Y también se han creado las prótesis de Edgar. Estas son creadas o hechas a partir de silicona y prácticamente sí, no son reusables como las prótesis de Landers, que pueden reutilizarse. Estas son un solo uso. También estas queratoprótesis pueden ser usadas a corto plazo en córneas que se encuentren en espera de trasplante. Y bueno, posterior a realizada la cirugía vitroretiniana, se retira la queratoprótesis y se realiza la queratoplastia penetrante de manera habitual con el diámetro corneal preestablecido. Gaby, Dígame, Doc. te sugiero encender la luz para Ah, que veas mejor. ya va. Sí, Mm. sí. Ok. Entonces, bueno, el procedimiento quirúrgico de esta técnica consiste en trepanar el botón corneal patológico. Se elige la queratoprótesis con un diámetro correspondiente al diámetro del trépano corneal. Se puede fijar con Vicryl o nylon con puntos interrumpidos. Se realiza la cirugía vitroretiniana o se puede realizar mediante la vitrectomía anterior, se puede realizar mediante un abordaje a cielo abierto o por técnicas de vitrectomía vía Parts-Plan. Y luego se hace el retiro de la queratoprótesis temporal seguido del trasplante de córnea con un injerto permanente, como ya lo describí anteriormente. En cuanto a las complicaciones de este procedimiento, pues tenemos que una de las más devastadoras es la hemorragia supracoroidea, las alteraciones de la presión intraocular, la oftalmia simpática, la tisis y la hipotonía persistente postoperatoria. También tenemos las queratoprótesis de Boston. Estas queratoprótesis son utilizadas en pacientes en los que la enfermedad corneal no es susceptible a una queratoplastia penetrante. Pacientes que tienen una vascularización corneal muy acentuada, en los que ningún trasplante corneal va a tener una tasa de éxito, pacientes que tienen un alto riesgo de rechazo, como son los pacientes con el síndrome de Steven-Johnson, pemphigoides cicatricial ocular y otras enfermedades autoinmunes, pacientes que tengan daños de la superficie
ocular muy severos, como en el caso de pacientes con quemaduras oculares, y otras condiciones de superficie ocular de mal pronóstico que ya sabemos que no va a tener ninguna supervivencia si se realiza una queratoplastia penetrante. Entonces, este dispositivo va a contar con una placa frontal, con un vástago óptico, una placa posterior y un anillo en forma de C de bloqueo que es hecho de titanio. Estas queratoprótesis pueden venir si se trata de un paciente que está pseudofáquico, puede ser plana con una potencia corneal plana o puede tener potencias corneales, perdón, potencias que pueden ser calculadas a partir de los datos previos del paciente, de la longitud axial y de los datos biométricos del paciente para determinar eh, una corrección allí en su estandarización o en su implantación. En cuanto al diámetro, pues para los adultos se utiliza una prótesis de un diámetro de 8,5 milímetros y para los niños un diámetro de 7 milímetros aproximadamente. Sin embargo, el uso de las queratoprótesis de Boston en niños es bastante discutido, ya que se ha documentado que no tienen muy buenas tasas de éxito. En cuanto a a cómo se va a desenvolver o cómo va a proseguir eh, el acoplamiento de esta queratoprótesis, bueno, el diagnóstico preoperatorio influye muchísimo en el resultado de la cirugía, porque bueno, son pacientes que por lo general vienen cargando con patologías previas. Son pacientes a los que hay que educar muy bien acerca de que tienen que usar antibiótico-terapia tópica de forma permanente. Inicialmente se va a iniciar con antibiótico-terapia de amplia cobertura y posteriormente se va a dejar antibiótico-terapia diaria, pero solo de forma profiláctica. Son pacientes que tienen que tener o tienen que estar conscientes de que siempre deben usar lentes de contacto blandos primero para proteger al ojo de la fricción y evitar neovascularizaciones excesivas. Y son pacientes que de forma habitual o de forma rutinaria también tienen que estar usando los esteroides. Y esto pues conlleva a una de las mayores complicaciones de la implantación de las queratoprótesis de Boston y es que el uso continuado de los esteroides pues de cierta manera lleva a un aumento de la presión intraocular con un subsiguiente daño del nervio óptico. Entonces, bueno, en cuanto a las complicaciones, hay tres complicaciones principales relacionadas con este procedimiento. Una de ellas es la membrana retroprotésica y se ha descrito que entre el 25 al 65 por ciento de todos los pacientes que tienen o a los que se realiza este procedimiento, se forma una membrana retroprotésica. En este caso, como el de la foto, pues es una membrana retroprotésica muy avanzada que necesita una membranectomía, una cirugía para retirar esta membrana. Eh, lo ideal en estos casos es que al momento que se comienza a formar la membrana, no sea tan densa y podamos retirarla con jack láser. Es por esto que es súper importante que estos casos tengan un seguimiento estricto, porque si vemos que se está comenzando a formar una membrana, podemos actuar rápidamente y se le evitaría una entrada innecesaria al paciente a quirófano. Como ya lo habíamos hablado, el uso continuado de esteroides. Bueno, primero, estos pacientes en los que se coloca una queratoprótesis, pues ya tienen de por sí ciertas patologías, ciertos daños, pues ciertas vascularizaciones del ángulo de la cámara anterior y ciertas patologías, y en su mayoría ya estos pacientes pues tienen glaucoma. Se ha documentado que aproximadamente el 60% de los pacientes en los que se implanta una queratoprótesis de Boston ya tienen glaucoma o aumento de la presión intraocular per se. Entonces, bueno, aunado a esto, más el uso de esteroides y quizá un control de la presión que no puede ser manejado o que es de muy difícil manejo, pues estos pacientes eh, terminan desarrollando un daño importante del nervio óptico. La presión en estos pacientes es
súper difícil de controlar. La verdad es que se determina mediante palpación digital de la esclerótica y esto debe ser manejado en conjunto con un especialista en glaucoma que tenga una amplia experiencia. Se pueden colocar dispositivos de drenaje, se pueden colocar válvulas para disminuir la presión intraocular y bueno, el uso de agentes hipotensores tópicos agresivos para de esta manera tener al ras el control de la presión intraocular de forma que no ocasione daño del nervio óptico. Y bueno, la tercera complicación y una de las más temidas, pues es la presencia de endoftalmitis. Estos pacientes son muy susceptibles a que cualquier microorganismo penetre a través de esta queratoprótesis y genere una infección mayor. En algunos casos, pues la endoftalmitis puede resolverse, pero ya la visión del paciente no logra recuperarse. Esta es la bibliografía consultada y bueno, del seminario. Doctora María Alejandra, si tiene algún comentario o cosas que mostrarnos hoy, pues Ok, encantados. ¿tú sales o yo comparto pantalla o como quién me da el permiso? No sé, la puedo hacer con anfitriona para ver si podemos compartir pantalla. Puedes compartir la pantalla, María Alejandra. Pero no sé si ella tiene que ser coanfitriona. De todas No, maneras, la no, voy a hacer. no, ¿No? no, no, ya yo puse aquí que múltiples participantes pueden Ok, compartir la pantalla. ok. Ok, Listo. Yo ya dejé de compartirla para que... pero no me permite. Aquí estoy. Ok, yo la voy a dejar abierta así Ok, porque no voy a correrla. Tengo puntos, entonces, eh, fíjate, lo más importante que hay que destacar en un trasplante de córnea es que, es lo que pongo aquí, el léxico corneal ha variado en menos de 5 o 6 años todos los tipos de queratoplastia que podemos hacer. Entonces vamos a ir de una penetrante, una lamelar, y ha salido todas las siglas DISEC, DIMEC, DALC y todo esto, ¿no? Pero lo más importante que hay que tomar en cuenta en el trasplante de córnea es el daño, ¿dónde está? Si el daño es más superficial, entonces, por ejemplo, nos vamos a trasladar de un lamelar a un penetrante según donde esté el daño. Y más que todo, específicamente, el trasplante es un manejo multidisciplinario. Yo no llevo un paciente a trasplante de ningún tipo si no está manejado previamente la superficie y el glaucoma. Porque a mí me llegan muchos pacientes que dicen, él está controlado y le voy a hacer un endotelial. Eso me pasó la primera vez. Le fui a hacer un endotelial y el paciente tenía restos de cristalino en cámara anterior. Entonces, importante es que el paciente sea manejado multidisciplinariamente, superficie ocular y glaucoma. Con respecto a lo que, bueno, por eso voy de que a un paciente que tenga un daño endotelial en estos momentos, no le voy a hacer un penetrante, si le puedo hacer un endotelial y cambiarle la capa que tiene de daño. O sea, le voy a cambiar el endotelio. Bien sea DISEG o DIMEC, ya adelante vamos a hablar de eso. Ahora, con respecto al que hablaste del penetrante, ¿qué es lo más importante del penetrante? Tienes que tomar en cuenta cuando tomas el botón, el tamaño que vas a hacer del botón. Si lo vas a hacer 0,50 mayor o 0,25 mayor. ¿De qué va a depender eso? Bueno, uno del tamaño del ojo, del diámetro corneal. Y el otro, si el paciente tiene un queratocono que es, vamos a llamar, una córnea muy pronunciada, entonces es mejor hacer 0,25 que 0,50. Porque si no, en base a eso le vas a inducir más miopía o lo vas a llevar más, a medida que tomes puntos, le vas a producir más astigmatismo. Bueno, esto lo vieron, que es los trépanos. Yo particularmente me manejo con este trépano, es el trépano de catena, no tengo ningún interés comercial, pero me parece que es más práctico y más cómodo que un trépano manual, tanto para la trepanación de donante como del botón.
Y me gusta, no sé si va a correr, pero lo que no quiero es que abra, ¿se ve? Sí, se ve perfecto. Ok. Lo importante de estos trépanos es que a mí me gusta que mantenga la manguera de succión, puesto que tengo el control con el ayudante que me da una succión, tengo fijo el trépano, no se me rueda y generalmente tengo, importante revisarlo abajo, que la hoja, por supuesto, que esté bien y que las vueltas que voy a dar, porque generalmente la gente no se da cuenta. Si la hoja está muy arriba, tú vas a dar 3/4 de vueltas o 4/4 de vueltas. Y no me gusta, a menos que sea imprescindible, eh, que penetre completo. Me gusta que tenga de repente, quito la succión y no tengo una pérdida brusca abierta de la cámara. Ahora, esto es importantísimo. El video que ustedes están viendo, sobre todo si hay residentes, yo no pongo anillo de jeringa porque ya yo estoy acostumbrada, pero todo el mundo debe iniciar con un anillo de jeringa. ¿Por qué? Porque evitas el colapso y tienes más seguridad eh, cuando estás haciendo el trasplante, puesto que esta parte, tanto como los primeros 4 puntos, es donde se te tapan las coronarias más fácilmente. Y es donde te puede dar el infarto, muerte del cirujano. Pero yo siempre, ya no pongo anillo de jeringa, excepto un niño. Es un niño, a juro, pongo anillo de jeringa. Bueno, me adelanté, pero yo todo paciente que va a trasplante, todos manitol previo. Le dejo la botella de manitol puesta, no se la mando a quitar, la dejo, aunque esté cerrada la infusión, dejo la botella de manitol colocada. Cualquier emergencia puedo abrir el manitol para que me baje la presión. Voy a adelantar. Ves, con manual no me gusta mucho. Si no tengo, lo hago, pero no, prefiero el trépano de succión. Me gusta más. Y bueno, es obvio, uso tijera derecha e izquierda, según donde estás haciendo el corte. Eh, Dependiendo el paciente, si es pseudofáquico, aunque yo a todos le pongo miostat previo, para evitar que es un Urriesa Ballet, que es que se te quede la pupila dilatada y cuando estés haciendo el trasplante queda la pupila en midriasis. Entonces, oye, después es un poquito difícil el cierre de la pupila o tienes que manejarlo con aprecolonidina y todo esto, pero a veces no cierra completo. Eh, entonces, en base a eso, de verdad que es importante dividir si tú tienes lamelar o penetrante. ¿Qué me está ocurriendo ahorita? Como estuvimos mucho tiempo sin hacer trasplantes, todo aquel paciente que me llegaba con un posible DISEC, mientras puede resolver, ya es un penetrante. Porque ¿qué ocurre con un endotelial? Se supone que tú vas a cambiar la capa endotelial, pero lo más importante es que no tengas cicatriz. Y ahorita lo que está llegando la mayoría de los pacientes ya con un edema importante de la córnea, con pliegues muy amplios, con daño del estroma. Entonces, ya, lamentablemente, por seguridad, hago un penetrante. ¿Por qué? Porque el paciente tiene una alta expectativa y si le hago un endotelial y me falla, entonces, bueno, termino siendo un penetrante. El banco de ojo me vienen a mí ya precortadas, es lo más cómodo, pero existe la cámara artificial donde uno puede hacer el corte del casquete y tienes endotelio y tienes estroma anterior, pero todo el mundo dice que sí, con una córnea puedo hacer 2 tejidos y la verdad que eso es muy difícil, coordinar 2 pacientes el mismo día. Yo generalmente el resto de córnea que me queda del casquete eh, lo reutilizo es para un paciente de una emergencia y tengo un botón corneal de emergencia si tengo una perforación. Pero es muy difícil que yo tenga 2 pacientes programados para uno hacerle endotelial y el otro hacerle lamelar profunda. Entonces, repito, si tengo un paciente con daño endotelial que no tenga cicatriz, tengo que hacer un DISEC o un DIMEC. Eh, ya hemos visto, bueno, no abro el ojo completo, no tengo cielo abierto,
lo hago por una incisión pequeña, es verdad, y la recuperación visual de un paciente con un endotelial solamente es en un mes. Si ponemos a explicar de qué hago, yo generalmente hago procedimiento combinado. Nunca he hecho un endotelial solo. Ahí va a depender mucho la disposición de la cámara anterior, la profundidad. Generalmente yo hago cirugía de catarata y calculo el lente a -1 y hago el endotelial. El endotelial generalmente uno lo calcula 0,25, 0,50 menos el tamaño. Y generalmente prefiero hacer primero la cirugía de catarata, es porque tengo bueno, cuando yo lo hago, sé que tengo una posición efectiva del lente. Cuando me viene para hacerlo, es importante que yo vea cómo está ese lente para si lo tengo que cambiar de posición. También tengo menor presión. Eh, yo no soy partidaria, y ya les dije, no lo he hecho sola, porque si hago solo el endotelial, tengo la posibilidad de que hago un daño del cristalino y después tengo que hacer una catarata y puedo dañar el botón. Entonces prefiero hacerlo eh, los dos en el mismo momento. Bueno, esto es más algo que les dije, pero aquí, bueno, la profundidad de la cámara anterior, pero lo que más me interesa es, bueno, lo que les dije, si hago solo el endotelial o hago la catarata. Cuando yo he probado todas las técnicas de DISEC. He tenido cualquier cantidad de complicaciones, pero es una técnica que todo el mundo te va a decir que es muy fácil y es falso. El DISEC es mucho más fácil que el DIMEC, es verdad, pero esto es una cirugía que le vas ganando la facilidad con el tiempo, porque, claro, es verdad, a mí me viene precortado, es buenísimo, pero podemos hacer yo terminé haciéndolo con el Glide, deslizo el botón corneal en cámara anterior con un Glide y esto es importantísimo, saco el Glide y aquí estoy haciendo algo que ya no hago más nunca. Hago la incisión escleral, pero si pongo líquido, tengo la posibilidad de que se salga el botón. Entonces, primero tomo el punto. Generalmente hago una incisión como de catarata, 3 milímetros. Si la hago con catarata, la trato de hacer escleral. He hecho escleral y he hecho corneal, pero generalmente corneal puede inducir más astigmatismo, entonces prefiero un poquito escleral. Esta es una cirugía que puede durar 5 minutos, pero puede durar hora y media. Y lo más importante de esta cirugía es centrar el botón y el aire. Esto es crucial. El aire colocado puedes durar una hora. Yo tuve una paciente que estuve una hora y la paciente era porque tenía una cirugía intracapsular antigua y con una herida, el aire fugaba por la herida, fugaba por todos lados. Tuve que poner hasta un parche de esclera para que el aire no fugara. Yo sé que mostraste las incisiones en la córnea, yo las hacía primeramente, ya no hago eso, a mí me queda sin aire, pero lo más importante es que cuando hago la catarata hay que sacar el viscoelástico. Tienes que eliminar todo el viscoelástico porque si no el botón no te va a pegar. Mucha gente discute si haces el DSM stripped o no lo haces, yo siempre lo hago. El DSM stripped es lo que es quitar la decimet y generalmente la decimet la quito como si voy a hacer un botón de 8, trato de un 8,25, un pelín más para que me quede el botón con periferia de estroma y haga como una inclusión en el botón nuevo, ¿no? No es verdad, pero se ve que las células endoteliales pueden invadir al nuevo botón y es mejor para que no tenga falla. Pero lo más importante de esto es, bueno, además que saques toda la DSM, no raspar el estroma, porque estos son pacientes que tienen si le va a hacer un endotelial y no tiene daño estromal, cuando tú haces el stripping es tratar de no erosionar el estroma porque vas a inducir una cicatriz. Esto es como meto el botón. Bueno, ustedes vieron una foto que puso Gabriela. Ese es un paciente que pude hacerle un endotelial hace
2 semanas, tiene que operar. Esa foto fue a las 24 horas. Y algo importante es la burbuja. Vean la burbuja. La burbuja a las 24 horas, lo ideal es que tenga así 2/3 de la cámara anterior. En un DISEC, porque en el DISEC no hay necesidad que hagas iridotomía pero puedes tener un bloqueo pupilar. Entonces, lo importante es bajar la presión, que el paciente duerma sentado, 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 para que la burbuja suba, lo dilatas al final de la cirugía y no se produzca un bloqueo por el aire. ¿Okay? Bueno, esto es algo que quería decirles porque si es un paciente que solo tiene gutas, tiene un edema mínimo y estoy planteando hacerle solo cirugía de catarata, tratando de controlar que no tenga daño endotelial, siempre le advierto que si se ganó la lotería en un 95% de que se descompense la córnea. Pero ahora esos pacientes, bueno, además que no retraso el procedimiento, le hago el FACO con la menor cantidad de energía, lo que estoy utilizando es el inhibidor RO, el Glanatec. El Glanatec me hace, en aquellos pacientes que no tengan un edema importante central, puede tener un edema mínimo, utilizo el Glanatec lo que hace es un crecimiento de las células periféricas hacia el centro de la córnea. No tengo nada publicado ni escrito. El inhibidor RO se está usando hace mucho tiempo, hace más o menos más de 5 o 6 años. Es un tema conseguirlo. Ahorita me está llamando un gentío porque creen que yo soy distribuidor del inhibidor RO. Eso lo traigo de Japón. Me gasto un dineral, pero lo tengo en caso de que necesite un paciente. Cada frasco sale alrededor de $100. Si ustedes ven el frasquito asusta porque está todo en fino. Uno confía que eso es el Glanatec, ¿no? Pero entonces lo utilizo en el paciente previo, hago la cirugía de catarata y he visto repoblación de células en córnea con paquimetrías muchísimo mejor. Se lo ofrezco al paciente que pueda, ¿no? Importante es esto. Utilizo un lente grande, un lente que yo tenga estabilidad en cámara anterior, hago la capsulorexia un poquito más pequeña, que el lente me quede en el saco. Eso es para facilidad y comodidad mía para después hacer el endotelial. Y como les dije antes, calculo el lente a -1 o -1.25. No utilizo multifocal. No utilizo, yo particularmente, tórico pudiera ser, pero generalmente es mejor tú hacerle primero el endotelial y hacer un multifocal. Más yo no soy pro de que este es un procedimiento que puedes tener aberración corneal para ponerle un multifocal al paciente. Si he hecho endotelial es porque ya el paciente tiene el multifocal y no se lo voy a cambiar, pero le advierto, ¿no? Este, esta creo que es la paciente de, de la semana pasada, de hace 2 semanas. Cuando lo presento así, no lo puedo adelantar, pero déjame ver si lo puedo. No, no lo puedo. Lo tendría que presentar completo, pero bueno, este es el resultado de la paciente a las 24 horas. Este, DIMEC, yo le soy sincero, DIMEC yo creo que he hecho dos, es porque el tejido me lo mandó el banco de ojo muy delgado, pero yo pienso que uno tiene que hacer mucho DISEC para hacer un DIMEC. Todo el mundo describe que el DIMEC tiene mejor agudeza visual, que tiene mejor sensibilidad al contraste. Sí, perfecto. Pero un DISEC bien hecho, el paciente puede ganar 20/40, 20/30 de visión. Y con el DIMEC, ok, gana 20/30, 20/25. Sí, esto es una cirugía compleja. La técnica es mucho más difícil. La técnica varía completamente del DISEC. Aquí, por ejemplo, necesitas una cámara estrecha para desplegar el botón, mientras que en el DISEC es una cámara que puede fluctuarte y no hay problema. Pero sí les tengo que reconocer, porque yo estuve con Nicolás Pereira, que es un cirujano brasilero, que es el que más hace DIMEC casi en todo el mundo, y él dice que es mejor saber hacer un buen DISEC
ante un DMEC. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes que nos están llegando son pacientes complicados. Yo tengo muchos pacientes que yo eh, no entiendo por qué los glaucomatólogos, si hay aquí glaucomatólogos, tienen que poner el tubo en cámara anterior. No me pueden discutir que un tubo en cámara anterior descompensa, eso es un cuerpo extraño que descompensa. Si yo voy a planificar un paciente, lo planifico ya con un tubo posterior. Tengo pacientes que tienen el tubo en cámara anterior, lo mando a hacer una vitrectomía, poner el tubo atrás para después hacerle un endotelial. Todo el mundo describe que sí, se puede hacer un DIMEC con un tubo en cámara anterior, pero es que lo va a descompensar tarde o temprano. Entonces, yo tengo una charla que hablo, que es todavía DISEC, sí. En casos complejos es mejor un DISEC. Y bueno, en esos pacientes, como les dije antes, estoy usando el inhibidor RO. También se puede hacer el DIWEC, o que es lo mismo que esa DSO, es Decimet Strip Only. Es decir, quito solo la Decimet y generalmente se hace los 5 milímetros centrales y se le pone el inhibidor RO. ¿Por qué no lo estoy haciendo sin hacer el DSM stripping? Porque, oye, es difícil tú explicarle a un paciente en estos momentos que tú le vas a quitar parte del endotelio y vas a ver si funciona o no funciona. Entonces, si no funciona, tienes que hacerle un trasplante endotelial y legalmente es un tema. Yo admiro a la gente en el exterior que puede hacer esto. Es muy fácil pedir una córnea y después hacer un trasplante, pero yo prefiero ponerle el inhibidor ROS sin hacerle el DSM. Ese es el futuro cercano. El futuro cercano es la terapia de células corneales humanas cultivadas. Yo en el 2010, mentira, antes, como en el 15, este japonés, este chinito, hizo una presentación de que inyectaba células endoteliales a un paciente, lo dejaba 3 horas boca abajo y hacía una siembra en el paciente. Él presentó este trabajo en el 2018, 3 años después, en una academia. Y esto es lo que está haciendo ahora. Existe un trabajo. Yo tuve ahorita la suerte de estar con el doctor Quesada, Rodrigo Quesada de Salvador, que él está incluido en el protocolo de estudio, el protocolo de estudios en Seattle, y ellos lo que están haciendo es un cultivo de células de una córnea, pueden sacar para 100 pacientes. Entonces, le inyectan al paciente con una aguja de insulina de 27 milímetros en cámara anterior las células, lo colocan 3 horas boca abajo y le entregan, o sea, le indican colocar el inhibidor RO por 2, 3 semanas. Generalmente la primera semana tratan de que el paciente no haga, o sea, duerma, puede dormir boca abajo, puede dormir boca arriba a los 5 días y los resultados son muy buenos. Entonces, esto es lo último que se está volviendo a hacer más en boga. En el Bascom Palmer hay otra doctora, la doctora Hu, que lo están haciendo, pero ellos lo hacen como con unas células que tienen como imantadas y le colocan al paciente como un lente de contacto que tiene como un imán para que se peguen al endotelio. Los resultados son, o sea, tienen alrededor de 100 pacientes muy buenos. La verdad que yo estaría muy pro a un paciente para hacerle esto. Eh, Hablan la posibilidad de que esto sea un tercio del costo de un trasplante de una córnea donante. Entonces, creo que es una de las cosas a futuro que se va a hacer. Bueno, si quieren, dejo de compartir pantalla y nos vemos o, Sí, yo creo, doctora. ok, nos vemos. Bueno, un millón de gracias, María Alejandra, por todas esas novedades que nos trajiste. No, Muy vale, el bueno tu gusto es mío. seminario, Gaby. Por fin me vuelves a invitar porque me tenías abandonada. Total, es que nos caes un poco mal. Chévere, de verdad, que sobre todo con lo del Glanatec y todo esto de los inhibidores de la quinasa. Sí, fíjate que yo he utilizado el Glanatec, tengo tiempo usándolo. Utilicé el Ropresa, que es el similar. El Ropresa, el Glanatec estaba aprobado en Japón y lo pueden utilizar en Estados Unidos. El
Ropresa, que se utiliza para glaucoma, sí lo hay en Estados Unidos, pero yo lo utilicé en un paciente y me hizo una reacción horrorosa. Lo suspendí, De me hizo como superficie una, ocular. me hizo como si fuera una eh, distrofia reticular, totalmente parecía una distrofia reticular. Lo suspendí y el paciente mejoró. Pero mi idea era hacer una repoblación porque tenía un Fuchs. Entonces, bueno, le di el Glanatec y funciona. De verdad que el Glanatec funciona. Creo que tiene sus indicaciones. Para mi gusto, ahorita están inventando mucho y por eso les digo, porque a mí me han llamado varios doctores, como si yo fuera la distribuidora, y me preguntan, ¿y para qué lo usas? Entonces yo digo, bueno, este no está ubicado porque tiene su indicación. O sea, no, si tú tienes un paciente que tiene un edema importante total, no vas a lograr ningún beneficio con el inhibidor rojo. Sí, bueno, de todas formas, ante la poca disponibilidad, nos queda para planificar a futuro, porque bueno, si no Sí. te pedimos una ñenguita. Sí, no, fíjate que es una farmacia en Japón. Le escribes, si no les pagas antes no te lo mandan, te lo Claro, mandan a Estados Unidos, no lo pueden mandar para acá y de Estados Unidos claro. un courier para acá, entonces es un tema, ¿no? Pero de Ay, verdad que los beneficios, yo creo que a futuro la terapia celular va a ser una de las grandes avances para la córnea. excelente. Bueno, y otras pequeñitas observaciones que hago para la exposición de Gaby. Primero, que no olvidar el uso de lentes de contacto blandos para reepitelizar en el postoperatorio inmediato. De la queratoplastia, a veces uno destapa y ya ve pequeñas desepitalizaciones, uno sabe que van a echar adelante y bueno, tranquilo, pero no olvidar Fíjate, eso. yo Pero- soy muy pro a suero autólogo antes que lente de contacto y muy pro a insulina. Eh, el beneficio es rápido. A veces el lente de contacto lo que pasa es que dependiendo de la queratoplastia es, si la córnea es muy curva, tú tienes como un hundido. Entonces, lo que se le forma es un hueco de aire en el botón corneal. Entonces, a Ujú. veces prefiero manejarlo más con suero autólogo e insulina y bueno, si no repiteliza, sí, ahí, bueno, incluso ya después a lo mejor me voy a membrana. Es poco frecuente, pero eso depende mucho el tratamiento inicial de la superficie ocular. Por eso les digo que es importante que esto es multidisciplinario. Todos tenemos la capacidad de hacer un trasplante. El problema es el manejo. Sí, justo iba a nombrar lo del colirio de insulina, después de lo del lente de contacto recientemente y que sepan que se está consiguiendo, la gente de Laboratorios RP, que hace poco nos dio una charla, pues prepara el colirio de insulina, entonces bueno, hay la disponibilidad para no solo esto, sino todos los usos que se le está dando ya en superficie ocular al colirio de insulina. Bueno, con Gaby, con el video de la DALC, ay, nos dejaste así con las ganas de terminar de ver el final, porque es bonito ver cómo cuando terminan Sí, de quitar, yo sé que lo haces por cuestiones de tiempo, es ¿no? que no tenía cómo adelantarlo, no podía adelantarlo y Sí, ya era muy largo es y bonito ver tardar cómo mucho. eso queda transparente, uno piensa que no hay nada allí. Y ese es el momento en que uno sabe que ya está esa superficie pues lista Sí. para el botón, ¿no? En las DAL lo más importante es si tienes perforación, dependiendo del tamaño de la perforación, no necesariamente tienes que abortar el lamelar, Ujú. pudieras, pero lo más importante en el DAL es la sutura. Sí, La sutura se quita tempranamente en el DAL, pero tiene que estar apretadito como un ruedo apretado. O sea, debe quedar bien compacta la córnea. O sea, tú con un penetrante, no es que va a quedar abierta, pero el penetrante te puedes dar el lujo de distanciar los puntos. Yo particularmente prefiero hacer puntos separados. Cuando hago sutura continua, los pacientes son mal portados para hacer sutura doble continua. Tú quitas uno y se va a abrir la herida. Pero en el DAL, lo más importante es la cantidad de puntos que pones para que quede apretadito ese botón.
para que no se epitelice, porque se te mete epitelio en la entrecara y es un tema. Mm. Bueno, del endotelial yo creo que ya más nada que agregar, imposible después de esta exposición de María Alejandra. Respecto a la queratoprótesis de Boston, una indicación importantísima que es el múltiple rechazo de trasplantes. No apareció allí y a la final es uno de los más frecuentes, ¿no? Porque ya un tercer trasplante, o sea, un primer trasplante rechazado, se intenta el segundo. Ya un segundo trasplante rechazado, se sabe que el tercero está destinado al fracaso. Estadísticamente, el 100% de un tercer trasplante pues fracasa en menos de 5 años. Y bueno, entonces la tendencia, si un paciente tiene dos rechazos, es a considerar ya una queratoprótesis de Boston. Y de verdad, verdad que Fíjate que ha cambiado eso, que ahora están haciendo queratoprotesis más temprana según la patología. Yo hice una vez una con Luis, yo te voy a decir una cosa, eso se lo refiero a mi mejor amigo o a mi mejor enemigo. Este, es una cirugía complicada, es una cirugía que requiere una córnea para montarla. Yo prefiero que el que le gusta que la haga. Aquí, una de las que las hacía más era Carolina Pacheco, y creo que también debo de hacerlo porque es intenso eso. Y José Manuel Vargas era el que más hacía aquí en Venezuela. Yo, de verdad que ahorita se lo refiero a Colombia. Colombia se ha puesto complicado porque ellos deben tienen que ser colombianos para recibir una córnea. Y entonces, si no, en República Dominicana el doctor Miguel López. Pero la verdad que es una cirugía que, que más son las complicaciones para la ganancia del paciente. Entonces yo a veces creo que es un paciente que verdaderamente bien estudiado, vas a llevarlo, si no tiene un potencial y algo, llevarlo a tanto procedimiento y son pacientes que le tienes que poner un lente de contacto de por vida. Son pacientes que se infectan con un estornudo. Entonces, yo de verdad, bueno, por eso le digo, yo le refiero. está bien, pero bueno, para tenerlo presente en las indicaciones, que es Sí. así, ¿no? Está bien. Bueno, no sé si Antonio tenía más observaciones. No, bueno, la experiencia en queratoprótesis de Lander la tiene tú, Cecilia. Pues tú has puesto varias ya. En la Yo he de puesto, Boston, la de Boston. perdón, la queratoprótesis de Boston, definitivamente. Entonces te iba a preguntar más o menos cuál es la sobrevida o tu experiencia de queratoprótesis de Boston. ¿En cuánto tiempo más o menos? Lo que pasa es que ese caso que hicimos, pues que lo hicimos juntos, pues porque era el paciente diabético, tú le trabajaste Sí, la retina, pues ese paciente falleció. Sin embargo, él estuvo como 3 años con su prótesis, él estaba en movimiento en PL. Y cuando lo operamos terminó sin corrección en 2070. Ese señor estaba feliz. Claro, Yo lo tengo todo documentado, tengo allí todo. Luego de años de operado, como bien decía María Alejandra, permanentemente antibióticos, o sea, antibióticos hay que ponerle tópicos de por vida. Y el lente de contacto, bueno, el señor se le ocurrió que se metió en la represa de Camatagua, regresó sí, con una infección horrible. Al final se aisló una clamidia, pero bueno, se perdió, pero él estuvo muy bien 3 años. sí. Después yo sé que tú habías visto uno, Antonio, que te había venido del exterior, que impresionante, que creo que era un paciente que había tenido queratitis herpética a repetición y luego y no sé, y te llegó ya del exterior con la queratoprótesis puesta y estaba espectacular con 20/30 de visión y ya, y todavía está. Entonces, Sí, bueno, no, es más, está el lente, le puedes calcular el lente intraocular en base a la queratoprotesis que le colocas, pero este, eso es así como que el éxito es muy rápido, pero la pérdida también es muy rápida. O sea, son claro, ese es un pacientes último que, recurso, pues un último eh, recurso. Entonces, de repente, antes de mandar al paciente al exterior, bueno, no sé si bueno, soy de tus buenas amigas o enemigas, pero me lo puedes mandar, yo lo pongo. no, no, yo O te sea, regalo ese cacho, yo ese cacho no sé. O sea, de a verdad, mí o me sea, que parece no, una cirugía espectacular,
espectacular. No, claro, Además, o la sea, córnea lo que que pasa es que necesitas no tiene que ser de óptima calidad, porque la sí, córnea es para como aguantar la prótesis, pero la parte óptica es la prótesis. Entonces, claro, bueno, es la prótesis. si requieres una Nosotros, córnea, pero te pueden no, mandar cualquier córnea X y la usas, ¿no? sí, nosotros Esa es la llegamos a poner, ventaja. nosotros llegamos a poner Luis y yo la córnea artificial. Ese era otro tema. Esa hacías un bolsillo y la colocabas en el espesor corneal. Pero eso es Ujú. así. Eso, vulgarmente era como el papelito que le pones a los huequitos de las carpetas. Era así, no me acuerdo cómo se llaman esas cositas. Pero era algo que costaba $10,000. Sí. Entonces, es un tema, ¿no? Porque no todo el mundo puede hacerse eso tampoco. En nuestra clase el año pasado de queratoprótesis nos acompañó precisamente Carolina Pacheco y sí, ella nos dijo que las está poniendo. Sí. Está Ah, poniendo. bueno, qué bien. Y Luis me Ya, dijo que él ya también. tengo dos a referir, ya tengo dos a referir. Y Luis Rodríguez me dijo que él también, que lo tienes allí al lado, pues, que él también las Sí, pone él ha hecho varias, pero y tiene creo que, bastante casuística. Ujú. creo que todo el mundo se está arrepintiendo. Mm, está bien. Bueno, ya esos son casos terminales y desesperados y bueno, Sí. y el recurso. Bueno, un millonzote de gracias. Esto, bueno, ha sido completísimo. Yo juraba que el tema de queratoprótesis estaba aparte de los trasplantes, pero Gaby me dice que no, que ahí estaba. Y yo, Es, No, no, es largo, eso es es largo un todo. tema, son dos, es un son dos. tema. Sí, eso Y se yo deben creo dar que en dos clases. tienes que ponerlo aparte. Sí, sí, no, eso son dos clases. Eso son dos clases. Yo no sé qué pasó. Me peleé allí pasando el programa porque son dos clases. Antes eran dos, pues. O sea, no lo pude haber condensado. Si más bien lo que he hecho con el tiempo es cada vez sacar más seminarios porque las cosas se han vuelto ya tan complejas. Déjame tener la grabación que ya esto.